Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de generalidades que iniciamos el día de ayer. Vamos a complementar con los avances de la radiografía en sus inicios. Ayer hablamos de todo lo que fue desarrollado con los rayos X convencionales y que en el paso de los años, las décadas, pues los rayos X fueron utilizados con mayor amplitud, generando la creación de nuevos equipos de diagnóstico, y dentro de ellas está lo que se llama la tomografía, más conocida como TAC, que significa tomografía axial computada, que el día de hoy ya no debería llamarse así. Más adelante lo vamos a explicar por qué. Bueno, conociendo un poquito de historia de la generación de la tomografía fue creada por dos inventores, más por los años 1958-59. Ya existía dos personas que trataban de crear un equipo capaz de poder utilizar los rayos X y poder capturar imágenes no solo externas, sino que internas. Esas personas no tenían los recursos económicos como para poder desarrollar el planteamiento de su aparato, por lo cual requirieron apoyo económico externo. La historia refiere que estos personajes obtuvieron los beneficios de un disco, uh, del producto de un disco de oro de un grupo británico que en los años 1960 revolucionó la música. Ellos se llamaban los Beatles, y que de uno de sus discos las ganancias que resultaron de él fueron utilizadas para la creación de este equipo o para el desarrollo de este equipo. En la década de los 1960 a 1970, pues estas personas, a través de la obtención de dinero, empezaron a desarrollar equipo. Estas personas eran el ingeniero Gottfried Honsfield y el físico Alan McCloud-Cormack. Gottfried era un alemán y McCloud era americano, ambos desarrolladores del equipo, y su meta era lograr obtener información diagnóstica de las afecciones en las diferentes partes del cuerpo. Lamentablemente en esta época lograron desarrollar este equipo, pero no pudieron lograr crear una imagen que pudiera ser valorable, ya que no contaban con un equipo especializado que les permitiera transformar o reconfigurar los rayos X que atravesaban a la persona y que se adquirían en una celda. Esta celda enviaba la información, pero esta información iba podemos decir, de una forma codificada, porque era eléctrica y necesitaba ser transformada a una imagen, y no tenían un aparato que fuera suficientemente capaz de procesar esa información. Por lo tanto, el desarrollo de la tomografía fue hasta el 1970, año en que apareció por primera vez lo que se conoció como la computadora. La computadora fue acoplada a este equipo de rayos X y se transformó en lo que se llamó tomografía axial computada. Axial porque los cortes que hacía eran en cortes de tajada en la forma axial. Existen tres cortes a nivel del cuerpo. El corte axial es el corte en tajada de arriba hacia abajo. El corte coronal es corte de adelante y hacia atrás, y el corte sagital es de un lado izquierdo hacia el lado derecho.
Y la tomografía pues hacía cortes de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, que son cortes axiales. Y la computadora logró procesar esta información hasta convertirla en una escala de grises que a su vez, a través de una matriz, la configuraba para sacar una imagen que representaba esa escala de grises, de blanco a negro. Por eso los estudios tomográficos ustedes los ven en blanco y negro. Este es el primer tomógrafo que se creó, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es pequeño, pero el lugar de examinación, o sea, el tubo, también es pequeño, solo servía para evaluar el cráneo, no servía para valorar ninguna otra cosa. Fue creado con el objetivo de valorar trauma, pero el problema inicial es que con este equipo y con la primera computadora, procesar toda esa información tardaba alrededor de 45 minutos. 45 minutos que eran esenciales y que no eran suficientes para valorar pacientes con trauma. Entonces, los primeros estudios en realidad fue para valorar enfermedades en particular. Hoy por hoy, los equipos de tomografía son equipos que pueden valorar el cuerpo entero. Los tiempos para realización son extremadamente cortos, ya vamos a ver por qué en el proceso. Y en el año de 1900, después de 1970, la cantidad de estudios tomográficos que se hacían eran extremadamente altos, hasta el punto de que había a nivel mundial 4 millones de niños, ¿no? Hoy por hoy la cantidad es exorbitante de tomografías que se hacen a nivel mundial. En Honduras también es una cantidad extremadamente altísima. En los hospitales públicos, los estudios tomográficos que se hacen a diario pueden llegar hasta los 30, 40. En las instituciones privadas hasta los 20, 25, dependiendo del factor económico. Es un estudio caro. En los hospitales públicos pues no se nota lo caro que es, pero en los hospitales privados sí es caro, porque se utiliza radiación, porque se utiliza tiempo, porque se utiliza medios de contraste en la mayoría, etcétera, un montón de factores que involucran costos en la realización de estos estudios. Aquí un esquema en lo que miren ustedes desde 1895 que se descubrieron los rayos X hasta el año 2010 que ya se utilizaba la radiación con fusión de imágenes, a lo que se convirtió en el PET y el PET-CT, que ya son estudios específicos para valorar la persistencia o recidiva de lesiones tumorales. La tomografía fue descubierta en el año 1970, la resonancia en 1980, la radiología intervencionista empezó a funcionar en 1990, y hoy por hoy está en auge y hay mucho manejo de pacientes con radiología intervencionista. Es de entender que los estudios tomográficos tienen grandes cantidades de radiación, no como los rayos X convencional, por lo tanto, la dosis de radiación son elevadas si no sabemos lo que andamos buscando, porque muchas veces pedimos estudios tomográficos, por ejemplo, de abdomen, sin un diagnóstico preciso. Por lo tanto, si no se tiene un diagnóstico de qué se anda buscando, hay que hacer un estudio tomográfico de rastreo largo, o sea, todo el abdomen, y la dosis de radiación van a ser mucho más altas. Entonces, por eso es importante que ustedes tomen en cuenta el hecho de que hay que saber para qué están realizando dicho estudio. Aquí la definición de por qué se llama tomografía: tomos, que significa corte o sección; graphein, que significa escribir o grabar; axial, que significa relativo en el eje de arriba hacia abajo; computarizada, porque los datos son procesados por una computadora. Ese es el término que se usaba antiguamente, que hoy no debería de usarse.
En el desarrollo de la tomografía existieron diferentes tipos de tomografías. La primera, que se llamaba tomografía axial computada, era porque se hacían cortes axiales, como les dije, en tajadas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Lo que ocurría con este equipo y por qué tardaba tanto es porque la máquina se movía a solamente 180 grados, o sea, 0 aquí, 180 acá y regresaba nuevamente. Los equipos actuales dan vuelta a 360 grados, pero la primera axial era 180. Iniciaba el movimiento, terminaba, con cada movimiento hacía un corte de 10 milímetros, volvía a regresarse al punto cero, la mesa se corría 10 milímetros y volvía a dispararse. Entonces, en cada corte, entre cada movimiento, paraba ciertos minutos y eso hacía que el estudio tomográfico fuera más lento. El tubo de rayos X está acá arriba, abajo hay un detector. Los rayos X atraviesan al paciente, el detector capta esa radiación que atraviesa el cuerpo del paciente. A eso se le llama fotones. Estos fotones son una energía. Esa energía pasa a través de un procesador, en el caso de la computadora. Ese procesador lo filtra a través de una matriz. Esa matriz se convierte en una imagen en escala de gris. Y lo que valoramos es una escala de gris. Entonces, ese fue el primer tomógrafo al cual se le debería llamar tomografía axial computada. Con el paso de los años y el advenimiento de la necesidad de estudios más rápidos, entonces se creó la tomografía helicoidal. En la tomografía helicoidal, lo que se logró es que el tubo, en vez de moverse 180 grados, se moviera 360 grados y no parara. Continuamente estaba en movimiento. A su vez, la mesa, en vez de pararse, se movía continuamente. Entonces, hacía un efecto helicoidal. Para que ustedes entiendan el efecto helicoidal, es un efecto en el cual es de continuo movimiento, y para que ustedes lo puedan interpretar, es como que estén llevando una naranja o comprando una naranja en esos lugares donde se las pelan con una maquinita y saca la conchita en forma de espiral. Exactamente es el movimiento en espiral que hace la tomografía. Eso permitía que el corte, que antes se perdían 10 milímetros, solo se perdían 5 milímetros, porque en el cruce del helicoidal solo se perdían alrededor de 5 milímetros. Entonces es importante que ustedes entiendan la diferencia. Doctor, Perdón. ¿puede repetir la de multicorte, por favor? No hemos llegado a la multicorte. Ah, ok. Estamos en helicoidal todavía. Ok. Doctor, ¿Sí? la helicoidal dijo que se mueve ¿cuántos milímetros la mesa? Solo se corre 5 milímetros. Ah, ok. ¿Por Gracias. qué? Aunque se corra los 10 milímetros, solo pierde 5 milímetros por la forma continua que está rotando el tubo y el detector al mismo tiempo, y la forma en que la mesa se va moviendo continuamente. Eso hace solo una pérdida de 5 milímetros. Entonces, con los tomógrafos helicoidales se podrían ver lesiones menores de 10 milímetros, pero no menores de 5 milímetros. Pero ayudó mucho. ¿Por qué? Porque ese movimiento continuo y la velocidad de la mesa hacía que el estudio tomográfico durara menos tiempo. Por lo tanto, eran mucho más adecuados los tomógrafos helicoidales para trauma en pacientes politraumatizados. Además de que podía detectar lesiones mucho más pequeñas. Ahora, fue fenomenal para trauma, pero para el diagnóstico de enfermedades muy finas, muy especializadas, no era tan efectivo.
pero casi toda la década de los 90 se utilizó a gran escala, ¿verdad? Desde la primera tomógrafo hasta llegaron la primera, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación, y de la cuarta generación se regresaron a la tercera porque la cuarta ya no tenía ningún beneficio. Regresaron a la tercera generación, y en esa tercera generación fue cuando decidieron hacer la helicoidal. Y tuvo un éxito fenomenal. Los estudios radiológicos normalmente tardaban un máximo de 9 a 10 minutos, ¿verdad? En un cerebro podían tardar hasta 5 minutos, ¿verdad? Y era excelente para trauma. Pero si los investigadores seguían diciendo, podríamos hacer un estudio más rápido, podríamos ver cosas más pequeñas, entonces siguieron haciendo estudios y no podían mejorar la velocidad del tubo. Si la mejoraban, perdían imagen. Si hacían más rápida el movimiento de la mesa, quedaba un escalado en los cortes, lo cual hacía que la imagen fuera turbia. Entonces no lograban mejorar nada con eso. Entonces decidieron que había otra cosa que hacer. ¿Se acuerdan que abajo les dije que había detectores? En estos equipos helicoidales había una fila de detectores. Entonces dijeron, ¿qué pasa si le ponemos 2 filas de detectores? Entonces, estas 2 filas de detectores hacían que la pérdida de imagen solo fuera de 2.5 milímetros. ¿Por qué? Porque era más amplio el área que valoraban. Con el haz del rayo, en vez de capturar solo los 10 milímetros, que era lo que tenían el tamaño de los detectores, ya con una línea de 20 milímetros, era más fácil capturar las imágenes. Entonces la pérdida era mucho menor. O sea que ya empezaban a haber lesiones extremadamente pequeñas. Imagínense, 2.5 milímetros. Entonces dijeron, fue fantástico. Los tiempos de adquisición eran de 3 minutos. Pero dijeron, bueno, aumentémosle. Entonces empezaron a aparecer los tomógrafos de 2, 4, 16, hasta 64 líneas de detectores. A estos tomógrafos se les llamó tomógrafo multicorte. Entonces los tomógrafos actuales ya no son TAC, tomografía axial computada, sino que se deberían de hacer TMC, tomografía multicorte computada. Antes se deberían de haber llamado THC, tomografía helicoidal computada. Actualmente hay tomógrafos de 320 líneas. Se imaginarán que un tomógrafo de 320 líneas, la universidad tiene uno de esos, tarda 0.9 segundos en realizar un estudio tomográfico desde la cabeza hasta los pies. La velocidad es increíble y la mesa se desplaza rápidamente porque la fila de detectores puede abarcar en una sola vuelta todo el cráneo. Pero eso no se ha quedado así. ¿Se acuerdan que les dije que los detectores tenían 10 milímetros? Con el paso del tiempo, los tomógrafos multicortes redujeron el tamaño de los detectores y los convirtieron en 5 milímetros. La pérdida de imagen es mínima, casi nula. Hace 3 años, el último tomógrafo que yo vi, que no ha llegado al país, pero que estaba en estudio para ser lanzado antes de la pandemia, justamente fue antes de la pandemia, la última noviembre antes de la pandemia, estuve en un congreso y ahí presentaron un tomógrafo cuyos detectores eran de 2.5 milímetros. Presentaron un estudio de tomografía pulmonar y le voy a decir, fue impresionante. La tomografía pulmonar era como estar haciendo o viendo un estudio histopatológico del pulmón. Así de impresionante eran los cortes que hacía esa máquina. Entonces, la tomografía multicorte es la que hoy está de moda,
Casi todos los hospitales tienen multicorte, el hospital de escuela tiene multicorte, tiene uno de 16 y uno de 64. Claro, los detectores creo que son de 5 milímetros, ¿no? No son tan pequeños, pero la capacidad de hacer estudios de gran aspecto son importantísimos y grandes. Entonces, esa es la diferencia entre cada uno de los diferentes estilos de tomógrafos. ¿Tienen una pregunta hasta aquí? ¿Tienen dudas hasta acá? No, doctor. No, doctor. Ok. Aquí está la persona, aquí está el tubo y aquí está el detector. Rotan al mismo tiempo. Y ahora con los múltiples detectores, el tubo rota con todos los detectores al mismo tiempo y por eso que es precisa. Ahora, algo importantísimo, importantísimo en tomografía. Cuando ustedes irradian un paciente hay dos tipos de dosis. La dosis absorbida y la dosis efectiva. Si usted me manda un paciente, me dice, lo mando para investigar lesión o patología abdominal, con eso no me está diciendo nada. Yo no sé qué es lo que tengo que buscar. Tengo una información inexacta, una clínica no clara. ¿Qué voy a hacer yo con una información de esas si tengo el paciente ahí? Pues no me queda de otra que hacerle una tomografía abdominal total. Entonces, toda la radiación que recibe el paciente por ese estudio inespecífico es una dosis absorbida, es la cantidad total que el paciente absorbió en dicho estudio. Pero sin embargo, me manda usted paciente que tiene hipoglicemias a repetición, pérdida de peso, hipotensión, alteraciones de taquicardia, alteración en el metabolismo, etcétera, etcétera. Y me dice, por los hallazgos clínicos, yo sospecho de un adenoma de páncreas, un insulinoma. Entonces, yo estoy siendo claro y digo, hey, no voy a hacer un estudio de tomografía abdominal, sino que lo que voy a hacer es un estudio de tomografía pancreática. Y lo voy a hacer con un protocolo especial para páncreas. Entonces, la cantidad de radiación que este paciente va a recibir va a ser local, específica y de menos cantidad. Entonces, eso se convierte en la dosis efectiva. ¿Por qué efectiva? Es la dosis necesaria que el paciente necesita recibir para obtener una imagen diagnóstica. Entonces se convierte en la dosis efectiva. Lamentablemente, la mayoría de los pacientes nunca tienen una dosis efectiva. De 100 tomografías de abdomen, solo 10 pacientes reciben una dosis efectiva, porque la boleta viene con una claridad específica de qué es lo que se anda buscando. 90 pacientes no tienen un diagnóstico claro y no se sabe qué se anda buscando en la tomografía, por lo tanto hay que hacer una tomografía abdominal total en fase simple y fase contrastada para tratar de encontrar a ver qué se anda buscando. Entonces, por eso es importante que usted sepa qué, para qué, cuándo y cómo le sirve la tomografía. Esto es lo que acabamos de platicar, un poquito más explicado. ¿Por qué es importante esto? Recuerde que ayer hablamos que es importante emitir dosis bajas de radiación ionizante. ¿Por qué? Porque la radiación ionizante afecta a la célula. Y esta afectación de la célula va a generar un efecto estocástico. ¿Cuándo se va a presentar este efecto estocástico? No lo sé. Pueden ser 5, 10, 15, 20 o hasta 30 años después. Lo importante es saber que se puede presentar, por lo tanto hay que disminuir la cantidad de radiación que va a recibir nuestro paciente. Recuerden, un estudio tomográfico es 50 veces más que un estudio de una radiografía abdominal. Por eso deben de saber para qué lo van a pedir. Ayer hablamos un poquito de los efectos biológicos. ¿Se acuerdan que hablamos la radiosensitividad que tienen los órganos?
Esa radiosensitividad tiene que ver con el ADN, porque el efecto de radiación altera la mitocondria de las células. Y esa alteración puede provocar inhibición de la reproducción celular, una reparación inadecuada o la muerte celular. En la mayoría de los casos, como las radiaciones que utilizamos en rayos X son radiaciones ionizantes, pero no tan altas, rara vez causan muerte celular. La mayoría son inhibición de la reproducción o reparación inadecuada. La reparación inadecuada va a generar un efecto carcinogénico y la inhibición de la reproducción puede producir un efecto cariocinético o heredado. Esto lo hablamos el día de ayer. Hablamos que la muerte celular no es tan frecuente en un efecto radiológico normal, estudio radiológico normal, pero sí el estocástico o el efecto prenatal. Aquí tenemos el equipo de tomografía de la universidad. Es compacto, pero es extremadamente potente. Aquí necesita 2 aires acondicionados porque entenderán que la potencia de este tubo y la base de tener 320 filas de detectores lo hace más potente. Aquí está un área blindada. En esta área blindada se valora el paciente si tiene algún efecto. Aquí tenemos un inyector que es el que administra el medio de contraste. Y aquí en esta pantalla sale el estudio a una velocidad que no lo podemos valorar. Esperamos en la segunda pantalla, en la cual nos permite ver el estudio un poco más lento. Y en cuestión de 3-4 minutos, si es trauma, tenemos diagnósticos precisos para el manejo del paciente. Aquí una gráfica de otro tomógrafo de otro lugar que también puede tener varios monitores en el cual aparece en forma inicial el estudio y en el otro ya se puede hacer mediciones o valoraciones más específicas. Otro equipo, los equipos pueden variar de forma, tamaño, las empresas cada vez lo hacen, tratan de ser lo más compactos posibles y con mejores procesadores. Algo importante cuando tenemos una tomografía es que la tomografía nos da una información muy importante, pero aquí es de entender qué es normal y qué es anormal. La única forma de saber qué es anormal y normal es conociendo la anatomía, pero conociendo las densidades de esa anatomía. La densidad es una unidad valorable en una estructura. Hasta a esta unidad valorable se le dio un nombre en reconocimiento a su inventor y se le llamó unidades Hounsfield o escala Hounsfield en reconocimiento al señor Hounsfield. Entonces les voy a dar unos tips importantes. Toda densidad de 0 a 20 unidades Hounsfield es agua. Toda densidad que esté entre 0 y 20 es densidad de agua. Toda densidad que esté por arriba de 20 y que no pase de 40, aquí aparece las densidades de la sustancia blanca es entre 22 y 32. ¿Por qué la sustancia blanca tiene una densidad bien baja? ¿Por qué? Porque su contenido, la sustancia blanca, es de vasos sanguíneos, senos y drenajes. Mientras que la sustancia gris es donde están las neuronas. Es más sólida, con menos cantidad de agua. Por eso la densidad es de 36 a 46. Cuando las densidades pasan por arriba de 50, estamos hablando de densidades de sangre. Entre 50 y 76 son densidades que sugieren sangrado. Si esta sangre se mira en una localización donde no debía haber sangre, inmediatamente es patológico. Una densidad de 90 unidades Hounsfield, que es una densidad brillante, significa sangrado reciente. Ya por arriba de esas densidades nos están hablando de densidades de hueso.
Si ustedes se fijan, aquí aparece hueso compacto y las densidades oscilan entre 200 y 1000. 200 es un hueso no tan compacto y 1000 es un hueso compacto. Por ejemplo, ¿dónde vamos a hallar densidades de 1000? En columna, en costillas. ¿Dónde vamos a encontrar densidades de 200? En un cráneo de un bebé, porque tiene menos contenido de calcio. ¿Dónde vamos a encontrar entre 200 y 400? En cálculos renales pequeños. Ya cálculos renales por arriba de 400, es importante medir la densidad, porque cálculos por arriba de 400 no se puede hacer litotripsia, ¿verdad? Porque son demasiado compactos y el litotriptor, que son ondas de ecos, no los destruye. Entonces, para eso sirve. Toda densidad por arriba de 1000 es una densidad de metal. En el cuerpo no hay metal, por lo tanto, una densidad por arriba de eso es anormal. Para abajo de 0, todo lo que es negativo es grasa. Dependiendo del grado de compactación de la grasa, así va a ser su densidad. Por ejemplo, menos 100 es una grasa poco compacta, menos 800 es una grasa bien compacta. ¿Dónde vamos a encontrar menos 100, menos 200? En la piel. ¿Dónde vamos a encontrar más compacta? En el abdomen. ¿Dónde vamos a encontrar grasa de menos 600 a menos 800? Intraabdominalmente. ¿Dónde vamos a encontrar grasa de 900? En el piplón. Ahora, cuando la densidad llega a 1000, o menos 1000, mejor dicho, ya inmediatamente de ahí para abajo son densidades aire. Entonces, toda esta calificación de densidades nos ayuda a saber qué es normal y anormal. Por ejemplo, si estamos en pulmón y encontramos densidades de 1300, 1500, eso es normal porque es pulmón. Pero si vamos al cerebro y encontramos en un ventrículo densidades de menos 1200, esto es patológico. Significa que hay gas intracerebral. Si hay gas intracerebral o intraventricular, significa que hay una ruptura de meninge y que la ruptura está asociada a un seno, ya sea el seno frontal, el seno etmoidal o las regiones petrosas, sobre todo si hay trauma. Entonces, como ven, encontrar densidades en un lugar que no debería existir ya nos está ubicando en patologías. Aquí tenemos un estudio tomográfico. Esta es una resonancia magnética. Esta es una tomografía. Vamos a encontrar qué densidades, cerebro. Pues las densidades que dijimos, la densidad agua, que están en los ventrículos. Vamos a encontrar la densidad de la corteza, la densidad de la sustancia blanca, pero también podemos encontrar densidades cálcicas. ¿Dónde? En la glándula pineal y en los plexos coroideos. La glándula pineal se calcifica a los 9 años y los plexos coroideos a los 12 años ya empiezan a calcificarse. Entonces, no es patológico. Pero si encontramos calcificaciones en la corteza, o sea, en la sustancia gris y en la sustancia blanca, ahí sí es patológico. En la bóveda craneana también va a haber densidad en hueso. Aquí tenemos un estudio de tomografía. Y ustedes se fijan, aquí hay unas imágenes. Le ponemos una ruedita. A esta ruedita se le llama ROI. El ROI es un medidor que tienen todos los equipos de tomografía. Vamos a simular un ROI por aquí ahorita. Vamos a ver si me deja. Permítanme un momentito. Ahí está. Una ruedita. Esta ruedita que estamos viendo es el ROI. Me da una densidad. Digamos que me está dando una densidad de 90 unidades Hounsfield. Inmediatamente yo sé
que es a una densidad de sangre. Está en la región occipital izquierda. Entonces, yo tengo que asociar la clínica de este paciente con el hallazgo tomográfico que me dice que encuentro sangre en la región occipital izquierda. Ahora, este sangrado puede ser por dos causas. Uno por un evento cerebrovascular o otro por trauma. Entonces, la historia clínica es importante porque el manejo va a ser diferente. Una cosa es que sea evento cerebrovascular y otra cosa es que sea trauma. Los manejos van a cambiar considerablemente de acuerdo a la historia clínica. La tomografía me orienta, pero la clínica es la que me da la conducta. Entonces aquí tenemos a este paciente con ese tipo de lesión. Aquí tenemos otro paciente donde miramos múltiples imágenes ovaladas o redondeadas. Lo importante en ella es medir la densidad. Entonces otra vez podemos usar el ROI y medirla. Y me dice que tiene 44 unidades Hounsfield. Si tiene 44 unidades Hounsfield, ya no es líquido. Entonces ya no son quistes. Si son diferentes tamaños, diferentes formas y densidad semisólida, y son múltiples, hasta que no se demuestre lo contrario, son metástasis. ¿Metástasis de qué? De un tumor. Ok, es hígado. Este es hígado. Este es estómago. Este es vaso. Y esto negro es pulmón. Esta es la aorta. Entonces, tenemos un hígado con múltiples lesiones. Significa que hay una lesión tumoral en el trayecto gastrointestinal. En cualquiera de ellos. Pero aquí tenemos el estómago y aquí miramos una área que no capta medio de contraste, difusa heterogénea, y esto es un tumor de estómago con metástasis a hígado y afectación de ganglios. Estos son ganglios regionales. Ya todo esto nos está diciendo que son metástasis de estómago, nos está diciendo que hay metástasis a distancia y metástasis regional. Entonces ya me está tipificando el grado de extensión tumoral. Ya con eso tengo pronóstico y tratamiento. Tengo mucho. Y eso lo puedo saber con el estudio tomográfico, pero tengo que saber qué es lo que ando buscando y cuál es la clínica de mi paciente. También puedo hacer estudios de reconstrucción facial, puede ser de cráneo, puede ser de tórax, de lo que sea. Ustedes pueden hacer reconstrucción. Con los tomógrafos multicorte pueden hacer las maravillas que ustedes quieran. Entonces, la tomografía, pues, ha sido una maravilla, pero hay que saberla utilizar porque tiene radiación ionizante. También, en los últimos años, desde 1990 hasta la fecha, pues se desarrolló otro estudio, el cual es la resonancia magnética. En esta bien extensa, las personajes que intervinieron son un montón, físicos, matemáticos, estadistas, de todo tipo de personas participó en la creación de la resonancia magnética. La resonancia magnética es un equipo que no utiliza radiación ionizante, pero sí utiliza electromagnetismo. Hasta el día de hoy no sabemos qué efectos puede tener. El otro día hablamos que electromagnetismo de los celulares sí tiene un efecto y que se ha logrado comprobar. En la resonancia magnética todavía no sabemos. Tenemos poco tiempo de estarla usando. Recuerden cuánto tardaron en descubrir la afección de los rayos X. Se tardaron muchos años. En la resonancia todavía no hay estudios claros. Es probable que tenga su efecto. Lo sabremos mucho tiempo después. Por eso es que tampoco hay que abusar de la resonancia magnética. Y hay que tener mucho cuidado con su uso. ¿Cómo es que funciona la resonancia magnética? Bueno, vamos a tratarlo de explicar en una forma sencilla. Aquí tenemos un resonador, una mesa que se parece igual que el tomógrafo, un gantry, una consola y una computadora. Lo que no tiene es un tubo de rayos X, sino que lo que tiene es un gran imán adentro. Nuestro cuerpo
contiene grandes cantidades de agua. La agua que contiene es en todo nuestro organismo, se llama H2O, el agua. Ese H2 significa que el hidrógeno que contiene el agua tiene 2 protones. Lo que hace la resonancia magnética es utilizar los protones que hay en el agua para desarrollar y capturar imágenes. Los protones que están en nuestro cuerpo adquieren posiciones diferentes. Unos adquieren una posición hacia abajo, otros hacia arriba, otros hacia la derecha, otros hacia la izquierda, otros oblicuos hacia arriba y hacia la izquierda, otros oblicuos hacia arriba y hacia la derecha, o hacia abajo a la derecha, o hacia abajo a la izquierda. Como sea, los protones están distribuidos en esa forma. Una vez que una persona entre en este túnel del resonador, adquiere electromagnetismo. Ese electromagnetismo altera estos protones y los protones se van a volver paralelos hacia arriba o hacia abajo. Perdón, hacia arriba o hacia abajo. Todos van a adquirir esta posición. Normalmente son más frecuentes los que van hacia arriba que los que van hacia abajo, pero adquieren esta forma de paralelismo. Esta es una afección del resonador en los protones, provocando un electromagnetismo que pone paralelos a todos estos protones. Esto es lo que conocemos como secuencia T1. Para poder estudiar el cuerpo, a las personas se les pone encima del área a estudiar una cosa que se llama antena. Hay antenas de cerebro, antenas de cuello, antenas de hombro, antenas de tórax, antenas de abdomen, antenas de rodilla, antenas de tobillo. Se les pone encima y se conecta al resonador. Esta antena que se pone en el cuerpo emite una onda que altera la posición perpendicular de estos protones. ¿Qué hace con ellos? Trata de acostarlos. Vamos a ver, tratar de agarrar uno ahorita. Están perpendicular y esa onda que provoca la antena trata de acostarlos y ponerlos horizontales. Vamos a ver si me da, que me está agarrando otro día. Bueno, trata de ponerlos horizontales. Entonces, cuando acordamos, tenemos vectores de diferentes posiciones hasta estar completamente acostados. Este cambio de vector de estar vertical a horizontal se llaman secuencias de resonancia magnética. Este vertical es un T1 y este acostado es un T2. Todos los demás son diferentes grados y adquieren nombres, como ser secuencia Flair, secuencia Stirr, secuencia potenciada, etc. Son nombres que adquieren. Pero todo este electromagnetismo tiene un efecto diferente en los protones. Todos los estudios que tienen una resonancia vertical, o sea, un electromagnetismo vertical, que son secuencias T1, la secuencia T1 sirve para ver todo lo que es normal. La secuencia T2 sirve para ver todo lo que es anormal. Aquí el agua se ve negra y aquí el agua se ve blanca. Solo cambian las coloraciones. También otra vez en escala de grises. Pero eso es básicamente lo que hace el resonador y permite evaluar diferentes partes del cuerpo. El tiempo en que tarda todo esto es un tiempo bastante largo. Una tomografía normal puede tardar entre 45 minutos y 1 hora en realizarse.
Ahora, hay cosas importantes que saber para un paciente que va a hacer una resonancia. En primer lugar, es importante saber si el paciente padece de claustrofobia o no. Muchos pacientes a nivel del mundo se han fracturado porque se han tirado de la mesa, porque les da claustrofobia y un pánico y se tiran. Número 2, no se puede hacer resonancia en pacientes que tienen instrumentalización. ¿Qué quiero decir? Tienen cirugías, tienen tornillos o clavos que no son de titanio, sino que son de otro material. Actualmente la mayoría de materiales toleran el resonador, pero no significa que no pueda calentar. Si calienta puede quemar, si calienta puede generar dolor. Así que en pacientes instrumentalizados hay que tener mucho cuidado de hacer una resonancia. Tercer lugar, pacientes que utilizan prótesis. Por ejemplo, prótesis de oído no puede porque es un aparato electrónico y el resonador lo puede destruir. Pacientes que tienen marcapaso, tampoco porque se puede parar. Han creado marcapasos modernos, pero no siempre son 100% seguros de que no los vaya a afectar el resonador. Así que en la medida de lo posible es mejor no hacerlo. Tercer lugar, pacientes con tatuaje. El tatuaje, la pintura lleva componentes metálicos. Así que cuando hacen una resonancia se calienta y puede quemar. Entre más grande sea el tatuaje, peor será. No pueden hacerlo en pacientes que tienen piercing en cualquier parte del cuerpo. Aunque sea lejano, se puede calentar y puede quemar. Pacientes posoperados, por ejemplo, paciente con aneurisma y que tiene una grapa intracerebral. No se puede desplazar y puede sangrar. Pacientes operados de vesícula biliar y que tienen una grapa, no se puede hacer porque la desplaza y empezará a sangrar increíblemente. A pacientes en las cuales tienen esterilización y fue con grapa, tampoco se puede realizar. Pacientes que tienen esquirlas de bala, tampoco se puede realizar. Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado en el paciente. En el ambiente, no se puede entrar con nada que tenga ningún componente metálico. Grapas, clics, lápices, se los puede arrancar del cuerpo y llevarlos hasta el centro de la mesa. Y si hay un paciente, se les puede introducir el objeto en su cráneo, en su cara, en su cuello, etc. No pueden meterse sillas metálicas, tiene que ser una silla especial. Chimbos de oxígeno pueden matar a un paciente o puede explotar. Entonces, todas esas cosas hay que tener cuidado al utilizar un resonador magnético y el cuidado en un paciente. ¿Qué más podemos decir? Aquí tenemos el resonador, un tipo de resonador. Este es el resonador de la universidad. Los resonadores pueden ser de un Tesla, 1.5 y 3 Tesla, que es este de la universidad. Son extremadamente potentes los de 3 Tesla. Significa 60 veces el magnetismo de la Tierra. Significa que ahí se le paran los pelitos a uno cuando entra a ese resonador. Entenderán que todavía debe ser mucho más cauteloso e introducir a un paciente en este tipo de resonador. Los estudios, pues, pueden ser estudios muy especializados. Aquí tenemos una foto de resonador visto desde afuera. Aquella foto era cuando el resonador estaba iniciando. Cuando ya estaba en funcionalidad, no puede introducir nada que sea electrónico. Celulares, cámaras, relojes electrónicos, si se introducen ahí, se pueden dañar irreversiblemente. Aquí está nuestro técnico viendo a un paciente y estas cositas que están viendo ustedes aquí son las antenas. Un estudio, es importante saber que andan buscando una resonancia, no en estos casos extremos que están pidiendo resonancia de columna cervical, dorsal y lumbar, y la patología únicamente estaba en la región lumbar.
Si es en la privada, serían 9 más 9 más 9 son 27.000 lempiras. Y solo debió haber gastado 9.000 lempiras porque la patología estaba en columna lumbosacra. Entonces, deben ser específicos en lo que están pidiendo. La resonancia magnética puede hacer simultáneamente cortes coronales, axiales y sagittales, lo que la tomografía no puede hacer. Aquí tenemos un caso. Esta resonancia es la misma que esta resonancia, solo que esta resonancia se hizo en forma general porque los datos clínicos no eran específicos. Se decía que era un paciente con epilepsia refractaria, o sea que no mejoraba con el tratamiento, pero nada más. Se le hizo la tomografía, la resonancia, perdón, se dio como normal. Entonces la pregunta que decían, ¿cómo es posible que sea normal si el paciente tiene una clínica? Bueno, se reunió con su médico tratante y se le preguntó, ¿y cuál es la clínica? El médico en esta ocasión ya explicó cuál es la clínica y se le dijo, ¿tiene electroencefalograma? Sí. ¿Dónde están los picos? Los picos están en esta área. Bueno, entonces ya sabemos el área, ya sabemos la clínica, entonces nos orientamos mejor y lo que cambiamos es el corte en resonancia magnética y la secuencia. Entonces, esta secuencia es una, esta es una secuencia T2, esta es una secuencia FLAIR, son diferentes. Entonces, en la secuencia FLAIR logramos ver esto que está aquí, que sería esto que está acá, pero que no es visible en esta imagen, pero sí es visible en esta secuencia, porque es más específica, sabemos dónde ir a buscar. Es una esclerosis mesial y era la causa de sus convulsiones. El manejo es quirúrgico. ¿Cómo llegamos a una orientación más clara? Sabiendo lo que andamos buscando. Entonces es importante tener una historia clínica clara de nuestro paciente. ¿Hay preguntas, dudas, comentarios? Doctor, dentro de las restricciones que está de meter a un paciente en resonancia magnética, están algunas prótesis dentales que son como a base de metales, no sé. Con prótesis dental no se mete. Con frenillo no se introduce. ¿Por qué? Dos razones. Si usted mete con frenillo, se le puede calentar el frenillo y le puede quemar la boca. Y número dos, si no ocurre eso, el metal provoca destellos con el resonador. Y lo que usted va a ver es una sombra negra en la imagen que le va a ocultar gran parte del estudio. Entonces no le sirve nada. Hay una paciente la vez pasada que estábamos investigándole una crisis de ausencia y nos pidieron una resonancia magnética, pero venía con frenillo. Entonces le dijimos al familiar que no podíamos hacer el estudio, que tuvieron que hacer quitarle los frenillos temporalmente para poder hacer el estudio. Entonces, todas esas condicionantes son importantes. ¿Algo más? Doctor, y en el caso de que algunas prótesis son de porcelana, ahí sí podría entrar. Sí, miren, cuando tenemos pacientes así es importante, sobre todo los médicos que hacen las operaciones, que les den una documentación a su paciente de qué material fue con la que lo trataron. Eso nos ayuda a nosotros a poder decidir si le hacemos o no. Porque ante la duda y que pase algo, si pasa algo, nadie quiere hacerse responsable. El familiar nunca y el paciente nunca van a decir que tienen la culpa. Es como, yo no sé si ustedes manejan algunos motos, pero el 85% de los accidentes en nuestra capital es por moto. Y yo nunca he escuchado a un motociclista decir yo he tenido la culpa. Siempre todos los demás tienen la culpa, menos él. Igual, el paciente nunca adquiere la culpa si pasa algo. Muchas veces los pacientes ocultan muchas cosas que son importantes. Entonces, les doy esta anécdota para que es importante que el paciente tenga una información clara de qué material fue el que utilizaron
en el tratamiento, sobre todo en ortopedia, que se utilizan materiales de porcelana, o en odontología también, que se utilizan materiales de ese tipo, o en ortopedia, que se utilizan materiales de titanio también, o reconstrucciones que utilizan cemento y con otros materiales que no necesariamente son metálicos. Toda esa información es importante para el momento de hacer un estudio de resonancia magnética. Y no todo estudio de resonancia magnética va a ser efectivo para una patología. Muchas veces tenemos estudios de resonancia que nos piden y decimos y que quieren buscar. Pues esto, pues no te va a servir la resonancia, porque la resonancia no sirve para eso. Es importante saber en dónde podemos usar resonancia y en dónde no. ¿Algo más? ¿Comentario o duda? Doctor, ya que mencionaba eso, cuando yo siempre he visto como que las imágenes de tomografía y de resonancia son parecidas, cuando vamos a decirnos sobre usar un instrumento y el otro. Depende de la patología a evaluar. La enfermedad del paciente es la que nos ubica y nos dice qué estudio radiológico es el más adecuado. Bueno, ¿hay algo, otra duda o comentario? No, gracias, doctor. Bueno, si no hay, que pasen una feliz tarde y nos estamos viendo el día de mañana, si Dios lo permite. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias.